Hi, welcome to episode 3 in season 2 of Doses of Darling. Hola y bienvenidos a todos al episodio 3 de la segunda temporada de Doses of Darling. For those of you who are watching or listening for the first time, welcome. Para aquellos de ustedes que están viendo o escuchando por primera vez, bienvenidos. My name is Darling Membreño and I am an LPC associate here in the state of Texas. Mi nombre es Darling Membreño y soy una terapeuta licenciada asociada aquí en el estado de Texas. Thanks to all of you who continue watching or listening on YouTube or Spotify or Amazon Music or Apple Podcasts. Muchísimas gracias a aquellos de ustedes que continúan viendo o escuchando en YouTube o en Spotify and Apple Podcasts or en Amazon Music. If you like the content, please make sure you like the video and subscribe to the channel. Si les gusta el contenido, por favor, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Or you can also rate me on the podcast platforms. También me pueden evaluar en las plataformas de los podcasts. I would be super grateful if you did that for me. Les agradecería muchísimo si hicieran eso por mí. Episode 3, el episodio 3. I mentioned last week that we would be talking about how too much healing and too much therapy is a thing. Les mencioné la semana pasada que este episodio iba a tratar de cómo existe la posibilidad de sanar demasiado o de ir a terapia demasiado. I know that sounds like, what? Confusing. Yo sé que eso suena un poco como, ¿qué? Es un poco confuso, but when I filmed this episode a few months back, cuando grabé este episodio hace unos meses, I was in a completely different place in my life. Estaba yo en un lugar completamente diferente en mi vida. And not just physically, because I was at my favorite beach when I filmed this episode. Y no solamente físicamente, porque sí estaba en mi playa favorita cuando grabé este episodio. But I was also at a different place mentally and emotionally. Pero también estaba yo en un lugar muy diferente mental y emocionalmente. And at that point, I realized that I was doing too much healing. En ese entonces y a ese punto llegué a darme cuenta que estaba asistiendo a demasiada terapia y haciendo demasiada sanación. So, there's weekly therapy. Hay las sesiones de terapia a las cuales asistimos semanalmente, or bi-weekly, or monthly, o cada 15 días, o una vez al mes. But I'm not just referring to that kind of therapy. No solamente me estoy refiriendo a ese tipo de terapia. I'm also referring to listening to therapeutic or healing podcasts. También me refiero a escuchar a diferentes podcasts de sanación o de terapia, reading therapeutic material, leer también material terapéutico, doing therapeutic things for myself, hacer cosas terapéuticas para mí misma. And not only was I doing all of the therapeutic things, y no solamente estaba haciendo todas estas cosas terapéuticas, but I was doing them too quickly. Pero las estaba haciendo demasiado rápido. And I was not listening to my body. Y no escuché a mi propio cuerpo. It was taking a toll on me physically. También me estaba desgastando físicamente. And it was affecting me terribly. Me estaba afectando terriblemente. So that was one of the main reasons, or one of the many reasons. Ese fue una de las varias razones why I decided to take a step back and take a break for 3 months. Esa fue una de las varias razones por las cuales decidí tomar un paso hacia atrás y tomar ese descanso que tomé por 3 meses. So, let's watch. Vamos a ver cómo
demasiada terapia les puede afectar. Let's watch how too much therapy can affect somebody. I mean, this is how it affected me. Es como me afectó a mí, but y'all can get ideas of how it can potentially affect y'all if you're doing it the same way that I did. Y pues sí, es como me afectó a mí, pero también les puede dar ideas de cómo tal vez les pueda afectar a ustedes si están haciendo el proceso de sanación igual como lo estaba haciendo yo. Let's take a look. Vamos a ver. I'm not in a 100% place right now. No estoy en un lugar como al 100%, at least emotionally speaking, por lo menos emocionalmente. And maybe even spiritually speaking, I think. Y también pienso que espiritualmente, I attribute it to two different things. Lo estoy atribuyendo a dos cosas diferentes. There's an explanation that can be scientific and psychological. Hay explicaciones que pueden ser científicas y psicológicas, but also spiritual and religious, pero también pueden ser espiritual y religiosas las explicaciones. And so I feel like I have both experiences right now. Siento como que tengo las dos experiencias ocurriendo a la misma vez. And I guess I should start off by saying, I've been mentioning about my healing journey. Puedo comenzar al mencionar que he estado platicando sobre mi trayecto de sanación. And this journey has been difficult. Ha sido un trayecto un poco difícil. And so, like, psychologically and scientifically speaking, científica y psicológicamente puedo decir que I have been doing too much therapy. He estado haciendo demasiada terapia. And the intention of it, I think, has a lot to do with it. Yo pienso que la intención detrás de mi sanación tiene mucho que ver con el lugar en el que estoy emocionalmente en este momento. I don't want to promote any false or toxic positivity. No quiero promover ningún tipo de positividad falsa ni tóxica, which is a possibility, right? Like a whole bunch of people can tell you everything's 100% great all the time and you will come out of this, que es una posibilidad, ¿no? Que muchas personas siempre te pueden decir, pues vas a salir de esto y échale ganas, and like, we don't always feel up for that. No siempre nos sentimos que podemos hacer eso. So, I think it's important to share that. Siento que es importante compartir eso de que no siempre vamos a estar al 100%. We're not always going to be feeling 100% great all the time. And I want to be completely and entirely honest. Quiero ser completamente honesta al decir que, pues, I mentioned a couple episodes back that it's human. Mencioné algunos episodios atrás que es algo humano tener que pasar por estos altibajos, to go through these ups and downs in life. And so I kind of discovered that part of the reason that I've been feeling the way that I've been feeling is because I've been doing too much healing. Descubrí que parte de la razón por la cual me estoy sintiendo de la manera en que me estoy sintiendo ahorita es porque he estado haciendo demasiada sanación. I'm aware of all of the different areas in my life that I want to fix and need therapy for. Estoy consciente de todas las áreas en mi vida en las cuales necesito ayuda y terapia y quiero arreglar. But I've been trying to fix them all at the same time. He estado intentando arreglarlas todas a la misma vez. And so I shared with y'all that I was doing EMDR. He compartido con ustedes que estaba haciendo esa terapia de EMDR, que es una terapia que funciona bien rápido. It's a therapy that works really, really quickly in terms of undoing trauma, en términos de deshacer el trauma, but it also unearths a lot of things. También desentierra muchísimas cosas. And so because I've been forcing myself to
heal all these different aspects of me, porque he estado tratando de forzarme a mí misma a sanar todos estos diferentes aspectos de mí. Well, I've overwhelmed myself. Me he abrumado yo solita because of everything that I'm unearthing, por todo lo que estoy desenterrando. So, there is such a thing as too much therapy and too much healing. Sí hay lo que se puede nombrar como demasiada terapia o demasiada sanación. And so I decided, along with the ending of season 1, decidí, junto con el fin de la primera temporada, I was feeling really, really low. Me sentía muy, muy deprimida o en un low muy bajo. And so I felt like I needed to take a pause. Me sentí como que tenía que tomar una pausa y tomar como like an inventory, take inventory, tomar conciencia de why I was doing what I was doing, what was my intention behind the healing, como de hacer lo que estaba haciendo y qué era la intención detrás de mi sanación. And so once I discovered what that intention was, what that motivation was, una vez que descubrí qué era esa intención, esa motivación, it wasn't myself. No era yo misma por quien estaba tratando de sanar. So I stopped doing EMDR for a little bit. Dejé de hacer EMDR por un poco de tiempo. And I'm processing everything that has come up. Y me estoy dando tiempo de procesar todo lo que he desenterrado hasta este punto. So I guess like the message is there is such a thing as too much healing and too much therapy. When your nervous system can't handle it, cuando el sistema nervioso tampoco puede con tanto pues ansiedad que sale después de todas las cosas que se desentierran. So listen to your bodies if you're in therapy and healing. Escuchen sus cuerpos si están en terapia y están intentando sanar. If you're feeling really overwhelmed and you're feeling really low, take a step back and try to figure out, is it because I'm doing or trying to do too much? ¿Es porque estoy haciendo o intentando hacer demasiadas cosas? Or is it, like an actual something else that's going on? So all of this healing led me to realize I need to take a more holistic approach to what I'm doing, to myself and for myself. Entonces, todo esto me llevó a darme cuenta que tengo que abordar mi sanación de una manera más holística en términos de todo lo que estaba haciendo por mí y para mí misma. And so it led me to need to shift. Me llevó a un lugar en el cual tenía yo que cambiar to healing my body instead of just my mind. Entonces cambié a lo que es la sanación del cuerpo en vez de solamente la sanación mental. I have read so many therapeutic things and listened to so many therapeutic things and gone to therapy, as I mentioned in the intro. He leído bastante material terapéutico, he escuchado material terapéutico, he asistido a mis propias sesiones de terapia, como dije en la introducción. But it's become repetitive. Ya llegué a un punto en el cual todo se ha vuelto repetitivo. And that doesn't mean by any means that I know everything there is to know about therapy. No. Eso de ninguna manera significa que ya sé todo lo que tengo que saber sobre la terapia. No. It just means I know everything that pertains to me. Significa que llegue ya a saber sobre todo
lo que sucedió en mí en términos de pues mis ciclos mentales. It means that I got to know everything about my own thoughts and limiting beliefs. Llegué a conocer todo sobre lo que son mis pensamientos y mis creencias limitantes that have brought me to whatever point I was in life, que me han llevado a ese punto en el cual yo estaba en mi vida. And so my work is now to work within my physical body in order to heal the things stored in me. Entonces ahora el trabajo mío, en vez de sanar la mente, ya es sanar mi cuerpo y sanar las cosas que pues están atoradas dentro de mí, you know? And just to give y'all a statistic, about 85% of the information sent throughout our body actually comes from our gut, and only about 15% of that information that's sent throughout the body comes from the brain. Y para darles un poquito de estadísticas, casi 85% de la información que se manda dentro de nuestro cuerpo viene del estómago y como 15% viene del cerebro. So us healing our mind and our thoughts is minimal compared to healing our body and our minds at the same time. Entonces eso significa que sanar nuestras mentes con terapia y con información es una sanación mínima en comparación con el conjunto de la sanación del cerebro y del cuerpo a la misma vez. So all of you who are super ambitious like me and want to heal everything really quickly, entonces ustedes que son igual de ambiciosos que yo y quieren sanar todo rápidamente, take it slow. Tómenlo más despacio. Listen to your body. Escuchen su cuerpo. Just like I said in the video at the beach. Justo como dije en el video en la playa. Listen for what is unearthed in therapy. Escuchen para las cosas que se desentierran en terapia. Listen for new things that come up in your body. Escuchen y sientan cosas nuevas que sienten en el cuerpo. Or things that go away. O las cosas que se desaparecen. I have been able to get rid of a lot of my anxiety. Yo he podido, gracias a Dios, liberarme y deshacerme de mucha de mi ansiedad. But it wasn't until after I started focusing on my somatic healing. Pero no fue hasta después de comenzar a enfocarme en mi sanación somática, o sea, físicamente también. And so now, do more holistic healing. Hagan un poquito más de sanación holística that includes both mind and body, que incluye ambos, la mente y el cuerpo. And don't give up on how slow the process is. No se den por vencido por lo lentamente que debe ocurrir la sanación. If we are overwhelming our body and our minds with too much healing, si estamos abrumando nuestros cuerpos y nuestras mentes con demasiada sanación, then our body will attack back, basically. It will defend itself. Entonces nuestros cuerpos pues van a atacarnos o se van a defender pues de nosotros y de todo lo que estamos intentando hacer sin darles tiempo de alcanzarnos. If we don't let our body and our mind catch up with what we're doing. You have to be really in tune with yourself. Deben estar muy centrados y en conexión con ustedes mismos. If you're interested in learning about how your body is affected by trauma, si están interesados en saber más sobre cómo el trauma afecta a su cuerpo, I recommend Bessel van der Kolk's The Body Keeps the Score. Recomiendo que lean el libro de Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, o El Cuerpo Lleva la Cuenta. It will be a great tool to start your somatic healing journey. Va a ser una herramienta
magnífica para comenzar su sanación y el trayecto de su sanación somática. Thank you all for joining me on another episode of Doses of Darling. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en otro episodio de Doses of Darling. Don't forget to like and subscribe. No se les olvide darle like al video y suscribirse. Or if you're listening on Spotify or any other podcast platform, o si están escuchando en Spotify u otra plataforma de podcasts, de suscribirse a mi canal, to subscribe to the channel y and also give it a rating y darle un rating para que pues se comparta con otras personas so that it can be shared with other people. I'll send y'all some ocean water this time. Esta vez les envío un poquito de agua de mar. Lots of light, mucha luz, lots of my love, mucho amor mío, and many, many blessings y muchísimas bendiciones. See y'all on the next episode of Doses of Darling. Nos vemos en el próximo episodio de Doses of Darling.